Hola a todos y bienvenidos a Enigmax. El día de hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más grandes y también más tristes del mundo del espectáculo, la historia de la fortuna de un rey. Una fortuna que simple y sencillamente desapareció. Antes de que nos metamos de lleno en esta increíble historia, no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones para que podamos seguir resolviendo juntos estos enigmas tan fascinantes. Muy bien, vamos directo al grano. Elvis Presley, el indiscutible rey del rock and roll. Se estima que en su vida ganó una cantidad de dinero que hoy en día equivaldría a más de $1,000 millones. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esa cifra. Es casi imposible de imaginar. Sin embargo, cuando murió, su patrimonio era, pues, una sombra de lo que había sido, un simple eco de su enorme grandeza. Así que la pregunta que nos hacemos todos es, ¿a dónde se fue todo ese dinero? Prepárense, porque esta no es solo la historia de un éxito arrollador. Es también un relato de generosidad, una generosidad casi sin límites, de gastos totalmente extravagantes y sobre todo de una serie de decisiones financieras que lo llevaron poco a poco al borde del abismo. Para entender cualquier historia hay que empezar por el principio, y para comprender la relación tan compleja y a veces destructiva que Elvis tenía con el dinero, tenemos que viajar a sus orígenes. Pero no a un palacio, para nada, sino a una casita muy humilde, de apenas 2 cuartos, allá en Tupelo, Mississippi, en plena Gran Depresión. Crecer, como él mismo lo describía, pobre como una rata, fue algo que le dejó una cicatriz imborrable, para siempre. El hecho de ver a sus padres luchar día a día por cada centavo, por cada recibo que llegaba, eso sembró en él 2 cosas. Por un lado, un miedo profundísimo a la escasez, y por el otro, un deseo ardiente, casi una obsesión por superarla. Fue justo ahí, en esos años de carencias, donde se forjó una promesa. Una promesa que marcaría no solo su futuro, sino cada dólar que ganaría y gastaría. Y miren, esto no era el típico sueño de un niño. Para él era un juramento sagrado que le hizo a sus padres. Y es una promesa que, hay que decirlo, cumplió de una forma espectacular. No una vez, cientos de veces. Llegó a regalar Cadillacs como si fueran cualquier cosa. Esta generosidad, que a veces rozaba lo compulsivo, se convirtió en una de las claves para entender a dónde se fue exactamente toda su fortuna. Su ascenso fue de no creerse. Fue meteórico, casi irreal. Miren esta línea de tiempo. En 1953, era un simple conductor de camión que pagó de su propio bolsillo $4 para grabarle una canción a su mamá. Tan solo 3 años después, para el 56, ya no era una estrella, era un millonario declarado. Pasó de ganar $1 a la hora a ganar millones, literalmente, en un parpadeo. El mundo estaba viendo nacer a una leyenda. Y claro, con la fama llegó el dinero. Para 1956, Elvis ya no era un cantante, era una marca, un verdadero imperio en construcción, una auténtica máquina de hacer dinero a una escala que nadie había visto jamás. El dinero no solo llegaba, no, se desbordaba como un río fuera de su cauce. La escala de sus ganancias era simplemente asombrosa, y no hablamos nada más de la venta de discos, Solo en 1956 generó $22 millones, únicamente en mercancía. Para que nos demos una idea, eso hoy serían más de $250 millones. Su popularidad era tal que hasta se vendían pines que decían odio a Elvis, y él ganaba dinero con eso. Todo lo que tocaba su nombre se convertía en oro. Y con todo ese dinero, cumplió de inmediato esa promesa que se había hecho de niño. Lo primero que hizo fue comprarle a su madre ese icónico Cadillac rosa que se volvió el primero de una flota. Se calcula que a lo largo de su vida regaló casi 200 coches. Y no solo a familiares o amigos, A veces se los regalaba a completos extraños que se le acercaban a admirar su auto en la calle. Para Elvis el dinero era para eso, para compartirlo. Las fuentes de ingreso parecían no tener fin. Sus discos rompían todos los récords. Fue el primer artista en vender más de 1 millón de copias de un álbum de rock. Hollywood, por supuesto, lo llamó y le pagó sumas enormes por sus películas. Cada vez que aparecía en televisión, el país se paralizaba y sus bolsillos se llenaban. Y con ese flujo de efectivo, empezó a construir su propio reino, comprando en 1957 la que se convertiría en su fortaleza, la mítica mansión de Graceland. Pero es justo aquí donde la historia da un giro muy oscuro. Porque a pesar de estar ganando cientos de millones de dólares, había 2 fuerzas muy poderosas que empezaron a drenar esa fortuna inmensa. Imaginen que eran como 2 agujeros negros en un barco. Una de esas fuerzas era externa, una sombra que controlaba cada paso de su carrera. Y la otra venía de su propio interior. La primera gran fuga de dinero tiene nombre y apellido: Coronel Tom Parker, su manager. Parker negoció un acuerdo que, visto desde hoy, es simplemente impensable. Es casi predatorio.
Se llevaba, escuchen bien esto, el 50% de cada dólar que Elvis ganaba. La mitad. Y esto era antes de cualquier otro gasto. Si a eso le sumamos los impuestos, los agentes y otros costos, al rey le quedaba, si bien le iba, apenas un 20% del dinero que él mismo generaba. Una locura. Pero el problema era todavía más profundo, porque el coronel Parker ni siquiera era quien decía ser. Su verdadero nombre era Andreas van Kuyk, un inmigrante ilegal de los Países Bajos que vivía en Estados Unidos sin pasaporte. Y este secreto no era solo un engaño personal, ¿no? Tuvo consecuencias financieras desastrosas para Elvis. Prácticamente encadenó su carrera de formas que apenas podemos imaginar. La mala gestión de Parker, o más bien sus miedos, le costaron a Elvis sumas colosales de dinero. Su pánico a ser descubierto como inmigrante ilegal impidió que Elvis hiciera giras fuera de Estados Unidos. Le negó el acceso a un mercado global que lo idolatraba y que le habría generado millones y millones más. Rechazó papeles en películas que se volvieron icónicas y, quizá lo peor de todo, nunca lo registró para recibir regalías por la difusión de su música en radio o televisión. Dejó que una fortuna literalmente se desvaneciera en el aire. Pero culpar únicamente al coronel sería contar solo la mitad de la historia. La otra mitad del problema, el otro gran agujero en su fortuna, era el propio rey del rock and roll. Sus hábitos, su forma de ser, su corazón, todo jugó un papel igualmente importante en esta historia. Sus gastos personales eran tan legendarios como su música y estaban impulsados principalmente por tres grandes fuerzas. Primero, como ya vimos, una generosidad que no tenía límites. Segundo, un estilo de vida extravagante verdaderamente digno de un rey. Y tercero, y esto es muy triste, el costo de su creciente adicción a los medicamentos recetados, que en sus últimos años le costaba más de $1 millón al año. El dinero salía tan rápido como entraba. Sus gastos eran astronómicos. El Lisa Marie, su jet privado, costó el equivalente a más de $5 millones de hoy. Cada compra, cada gasto estaba impulsado por dos cosas. Por un lado, el recuerdo constante de su infancia en la pobreza, que lo llevaba a compartir su riqueza sin pensarlo dos veces. Y por el otro, un estilo de vida de realeza que simple y sencillamente no conocía ningún límite. Y entonces llegó el final. Cuando Elvis murió, trágicamente, con solo 42 años, el mundo entero quedó en shock. Pero a la conmoción de su pérdida se sumó otra, una revelación casi igual de impactante: el verdadero estado de sus finanzas. Después de una carrera que generó, según los estimados más conservadores, entre 100 millones y 1,000 millones de dólares, la cifra final era casi increíble. Su patrimonio neto se había reducido a solo 5 millones de dólares. Y aunque suena a mucho dinero, en realidad era una fortuna ahogada en deudas y con muy poco efectivo disponible. Fue la combinación fatal. Por un lado, una gestión totalmente depredadora por parte de su manager. Por el otro, un gasto personal sin ningún tipo de control. Y en medio de todo, una generosidad que no conocía fronteras. Esta mezcla había erosionado por completo una de las fortunas más grandes en la historia del entretenimiento. El rey se había quedado, para fines prácticos, sin nada. Pero aquí, justo aquí, viene la gran paradoja. Aunque el dinero personal de Elvis se había esfumado en vida, el valor de su legado apenas comenzaba a crecer. Una vez que su patrimonio fue reorganizado después de su muerte, empezó a generar cientos y cientos de millones de dólares, lo que demostró que la marca Elvis era infinitamente más poderosa y valiosa que el dinero que él mismo pudo manejar en vida. Y esto nos deja con una última pregunta, una pregunta que inquieta. ¿Fue esta inmensa fortuna y su trágica pérdida simplemente el precio que tuvo que pagar por ser el rey? Una historia de fama, de riqueza y de tragedia que décadas después nos sigue fascinando. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje al corazón financiero de una leyenda, aquí en Enigmax. Esperamos que esta exploración haya sido tan reveladora como lo fue para nosotros. No se olviden de regresar a nuestro canal para seguir desentrañando juntos estas historias que nos hacen cuestionar todo lo que queremos saber. Nos vemos en la próxima.